Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 29. El juicio investigador. Yo estaba mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana purísima. De llamas de fuego era su trono y las ruedas de éste un fuego abrasador. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares ministraban delante de él y millones de millones en su presencia se levantaban. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice: antes que naciesen las montañas, oh tú produjeras la tierra y el mundo, y desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmos 90, versículo 2. Él es autor de todo ser y autor de toda ley. Él es quien debe presidir en el juicio, y millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en el gran tribunal. He aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino el anciano de días y le trajeron delante de él, y fuele dado el dominio y la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es un dominio eterno que jamás pasará, y su reino el que nunca será destruido. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Y allí le vemos ante la presencia de Dios para dar principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, para realizar el juicio y para hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios confesando sus pecados y arrepentidos, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que serán tomados en cuenta serán los que hayan profesado ser el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Que comience el juicio desde la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los
que no obedecen el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los autos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han entrado en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. San Lucas capítulo 10, versículo 20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Daniel, vislumbrando ya un tiempo de angustia, cual nunca ha sido, aclara que el pueblo de Dios será liberado, es decir, todos los que fueren hallados escritos en el libro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27. Un libro de memoria está escrito ante Dios, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Sus palabras de fe, sus autos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías capítulo 13, versículo 14. En el libro de memoria de Dios, todo auto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados, y apuntados también todo auto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? Salmos capítulo 56, versículo 8. Hay además un registro en que figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. San Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios
sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. He aquí que todo está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus resultados de alta resonancia, todo está registrado por el ángel anotador. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del poder humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndole: así hablad, así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo los hijos de la resurrección. Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36. Y además declara que los que han hecho bien saldrán para resurrección de vida, los justos. También declara: los que han hecho bien saldrán para resurrección de vida. San Juan capítulo 5 y versículo 29. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros serán examinados y sus causas falladas. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para alegar a su favor delante de Dios. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 9, versículo 24 y capítulo 7 y versículo 25. A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús
pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de que no se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados. Su nombre será borrado del libro de la vida, y el de sus buenas obras será borrado de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se volviere de su justicia y cometiere la iniquidad, ninguna de sus justicias que ha hecho será traída en memoria. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón al lado de sus nombres en los libros del cielo. Como se han vuelto partícipes de la justicia de Cristo y se reconoce que sus caracteres resultan en armonía con la ley de Dios. Sus pecados les serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: Yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no presenta sino débilmente el interés manifestado en las cortes celestiales, cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. Éxodo capítulo 32, versículo 33, Ezequiel capítulo 18, versículo 24, Isaías 43, versículo 25, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 y San Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. El divino intercesor aboga porque a todos los que han vencido por la fe en su sangre se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él como herederos del dominio anterior. Miqueas capítulo 4, versículo 8. Satanás, en sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, había pensado en frustrar el plan de Dios. Tenía al crear al hombre, pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiera caído jamás. Él pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento de su trono.
Mientras Jesús intercede por los que participan de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor ha tratado de arrastrarlos al escepticismo, a fin de hacerles perder la confianza en Dios y de que se separen de su amor y transgredan su ley. Ahora Él señala el libro de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que ha deshonrado a su Redentor, todos los pecados que les ha inducido a cometer, y a causa de estos, Él los reclama como súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamado el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciarás. Salmo 51, versículo 17. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí, repréndate Jehová, el que escoge a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado en medio del fuego? Zacarías capítulo 3, versículo 2. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni otra cosa semejante. Efesios capítulo 5, versículo 27. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. Perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. En aquellos días y en este tiempo, dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no habrá, y los pecados de Judá, mas no podrán ser hallados. Jeremías capítulo 31, versículo 34 y capítulo 56 y versículo 20. En aquel día el vástago de Jehová será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los escapados de Israel. Y será que los que fueren dejados en Sión y los que quedaren en Jerusalén serán llamados santos, es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén. Isaías capítulo 4, versículos 2 y 3. La obra del juicio y el auto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Toda vez que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas deben ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor y para que Él envíe a Jesús. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá
y su recompensa está con él para dar a cada cual según sus obras. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, al fin de su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera, así como el sacerdote, al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío, emisario. Así también Cristo colocará todos los pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Levítico capítulo 16 y versículo 22. Así también Satanás, cargado con una responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que han estado dispuestos a renunciar el mal. Fue en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, cuando empezó la obra de investigación y el auto de borrar los pecados. Todos los que han tomado el nombre de Cristo deben pasar por tan riguroso examen, tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Siempre quedaban descubiertas y manifiesto ante aquel a quien tenemos que dar cuenta por todo. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y que lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto por un padre, una madre, una esposa o los niños a los amigos. Nadie, fuera de los mismos culpables, tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No dejará por eso de quedar al descubierto ante las inteligencias del cielo. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo pensamiento al conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces, lee la vida interior. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo, una palabra pronunciada, un acto cometido no pueden ser jamás retirados. Los ángeles han tomado nota
tanto de lo bueno como de lo malo, el más poderoso conquistador. En el mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de actuar de testigos en favor o en contra nuestra, así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista. Así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a este registro que debe ser confrontado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que oculta el mundo invisible al mundo visible, y que los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos que se dejarían sin realizar? En el día del juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento, cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera. A su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con interés? ¿Hemos perfeccionado las facultades que nos fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestras influencias? ¿Qué haremos, qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos ha hecho depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que nos han sido dadas para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo el amor que se muestra en las obras se tiene por amor de buena ley. Con todo es el amor solo el que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que aparezca, en opinión de los hombres es aceptado y recompensado por Dios. El egoísmo escondido de los hombres aparecen en los libros del cielo. Allí está registrado de los deberes no cumplidos para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificadas a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a la oración, al estudio de las Sagradas Escrituras, a la humillación del alma y a la confesión de los pecados. Satanás inventa medios sin número para distraer nuestras mentes
de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar más la importancia de un servicio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Él sabe que para él todo está en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deberían consentir en que nada interviniera para impedirles cumplir con su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. Las horas preciosas, en lugar de pasarlas en los placeres o de consagrarlas a la ostentación o en busca de ganancias, deberían dedicarse a un estudio serio y con oración de la palabra de la verdad. El asunto del santuario y del juicio investigador debería ser claramente comprendidos por el pueblo de Dios. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto a que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debe encontrarse con el gran juez cara a cara. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena cuando se verifique el juicio y sean abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha comunicado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, descubre a la vista del plan de la redención, conduciéndonos hasta el fin mismo del tiempo y revelando el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todos aquel que le pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial al plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, a donde como precursor nuestro Jesús ha entrado por nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Allí es donde se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí es donde podemos obtener una inteligencia más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús ha abierto el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que vienen a Él con fe. El que encubre sus transgresiones no prosperará,
mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello, cómo se ríe de Cristo y de sus santos ángeles a causa de la conducta de aquellos, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter, Satanás se vale para dominar toda la mente y sabe muy bien que si se acarician estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que es imposible vencer, pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: mi gracia te es suficiente. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. San Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Que nadie pues mire sus defectos como si fuesen incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas por el arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados de entre el pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deberían ahora, en los pocos días que les quedan en este tiempo de prueba, afligir sus almas ante Dios con el dolor de sus pecados y con verdadero arrepentimiento. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo a que se dan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieren dominar las malas inclinaciones que tratan de imponerse. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar ante el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser sobre la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva adelante en el santuario celestial. Desde hace muchos años esta obra ha seguido su curso. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista, en este más que en cualquiera otro tiempo. Conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
San Marcos capítulo 13, versículo 33. Si por tanto no vigilares, yo vendré como ladrón, y tú no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El periodo de prueba terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Cristo en el Apocalipsis, al mirar hacia ese tiempo, declara: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, versículo 11 y 12. Los justos y los impíos han de estar viviendo aún en la tierra en su estado mortal. Los hombres estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después de que Noé hubo entrado en el arca, Dios lo encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo de su suerte, que su suerte estaba decidida, siguió su vida de descuido y de placeres, y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así, dice el Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Es Mateos capítulo 24, versículo 39. Sigilosamente inadvertida, como el ladrón que a medianoche llegará a la hora decisiva, que fija el destino de todo hombre, el retiro final de la oferta de gracia hecha a los hombres culpables. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. San Marcos capítulo 13, 25 y 36 y 24, versículo 39. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres está procurando satisfacerlos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede que en esa hora el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Daniel capítulo 5, versículo 27.